Si te gustan las historias reales, la Segunda Guerra Mundial y el estudio Ghibli, quédate a ver el siguiente video. Esta nueva aventura está ambientada en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí conoceremos a dos hermanos, que son Seita de 14 años y Setsuko de 4. Ellos viven con su madre, ya que su padre está luchando en la guerra. Un día, al escuchar la sirena de ataque aéreo, los chicos escapan hacia los refugios, separándose de su madre. En esa ciudad vemos que hay mucho caos y destrucción provocados por las bombas. Al no encontrar salida para el refugio, Seita decide ir por otro lado. Por suerte, lograron estar a salvo a diferencia de los demás. Después del ataque, los hermanos regresaron a su pueblo, pero este ya estaba destruido. Sin más que hacer, deciden buscar a su madre. En el camino escuchan que en una de las escuelas estaban dando primeros auxilios, por lo que deciden ir hacia allá. Una mujer reconoce a Seita. Ella le dice que su madre se encuentra muy lastimada, por lo que debería ir a verla mientras ella cuida a su hermana. El chico de inmediato la busca, y al encontrarla se da cuenta que sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo. En eso, un hombre se le acerca para decirle que la trasladarían a un hospital cercano. Seita acepta y regresa con su hermanita, a la cual solo le menciona que su madre había enfermado. La niña se pone triste y comienza a llorar porque solo quería ver a su mamá, pero eso nunca ocurriría, ya que días después la mujer muere. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Seita recibe las cenizas de su madre, algo muy difícil para un muchacho de su edad. Él se esforzó mucho para que su hermana Setsuko no lo supiera, por eso las escondió. Para ese punto, los hermanos estaban viviendo con una tía de parte de su papá en un pueblo cercano. Un día, la mujer preguntó que cómo estaba su madre, a lo que Seita mintió diciendo que estaba en el hospital. Al día siguiente, el chico regresó por unas provisiones que había escondido en el patio de su casa. Entre ellas se encontraba una lata de caramelos. Al regresar con la comida, su tía se pone muy feliz. En eso, la mujer le pregunta otra vez por su madre, y al muchacho no le queda de otra más que contarle la verdad, y ella solo le respondió que le avisara a su padre. Al caer la noche, los hermanos salen para explorar el lugar. A su alrededor se encuentran con un montón de luciérnagas, las cuales los guían hasta un pequeño lago, en donde Seita aprovecha y le da unos caramelos a su hermanita. Al regresar a casa, nuestros protas notaron que lo que habían cenado sus tíos se veía delicioso, pero los culeros no les invitaron ni un taco. Los días pasan y la tía le dice a Seita que debe de ir a la escuela. El morro le contesta que el pueblo donde vivían había sido quemado. La señora le pregunta que si le había mandado cartas a su padre. Seita le dice que sí, pero aún no recibía respuesta. Cuando llega la noche, su tía les sirve la cena a su familia y les da una buena proporción, y a nuestros protas solo les invita caldo. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Días después, Seita invitó a su hermana a la playa. La niña se emocionó demasiado y para alegrarle más el momento, Seita la lleva en sus hombros. Cuando llegan, los dos se meten al mar, pero en ese lugar el chico se da cuenta que la pequeña tiene un sarpullido que le da mucha comezón. Lo bueno es que eso no fue impedimento para pasar un buen rato. Seita estaba en el agua cuando recordó los buenos tiempos que pasaban con su madre al ir a la playa. En ese momento comenzó a sonar la alarma y los niños tuvieron que regresar a casa. En el camino, Setsuko se cansó y su hermano la volvió a cargar en sus hombros. Ese es un verdadero hombre. Una vez en casa, su tía les dijo que cambiaría un kimono de su madre por comida. Al fin ella ya no lo usaría. La pequeña no quería que lo hiciera, pero no había vuelta atrás. En esos momentos, Seita quería que todo fuera como antes, pero lamentablemente las cosas habían cambiado y tenía que aceptar la triste realidad. La ropa de su madre fue cambiada por arroz y comida. Los días pasan y su tía preparaba bolas de arroz para los demás, pero no para ellos, ya que a los hermanos les daban un caldo todo culero, y esto era así porque la tía los consideraba una carga. Setsuko le dijo que era su arroz, y al oír eso la vieja se encabrona, comentando que a partir de ahora ellos comerían por separado, y que si querían podían ir con familiares de su madre, pero Seita no sabía dónde vivían. Al día siguiente visitan el banco, y a la pequeña le dio hambre, por lo que Seita le da un caramelo y le da las buenas noticias. Su madre tenía dinero ahorrado y con eso vivirían un tiempo, así que los chicos felices compraron una cocina portátil, un peine y un paraguas roto, que no es mucho pero es mejor que nada. Los hermanos usan su cocina y esto es algo que no le agradó a su tía. Todo marcha bien, pero un día los caramelos se terminaron, por lo que Setsuko se pone triste, pero Seita le enseña que estaban pegados. Ella se come un pedacito y guarda a los demás para otra ocasión. Lo malo es que un día finalmente se acaban, así que Seita aprovecha y le echa agua a la lata.
hermanita, haciendo que ésta supiera todos los caramelos combinados. Esa noche, la pequeña tiene un ataque de pánico nocturno, ya que extrañaba mucho a su mamá. Para tranquilizarla, Seita la lleva a pasear, pero en eso una alarma sonó, por lo que ambos corrieron y terminaron refugiándose cerca del lago. Ese día la niña le dice que odia vivir con su tía y que extrañaba su casa. En eso Seita recordó cuando un día estaban cantando una canción y sin ningún motivo su tía les dijo que se callaran, y por esa razón el chico le dice que ese lugar podría ser su hogar. Setsuko se emociona y le dice que sí, así que sin pensarlo regresan por sus cosas. La tía les pregunta que a dónde van, pero ellos no le dicen nada. Al llegar, los chicos se instalaron y poco tiempo después fueron a comprar comida y paja. Los dos se ven más felices porque juntaron caracoles del lago, ramas del bosque y con el poco arroz que les sobró hicieron una gran comida. Al caer la noche, la niña tenía comezón, pero eso no era lo importante, sino que le daba mucho miedo a la cueva. Su hermano atrapó algunas luciérnagas y las llevó al refugio para soltarlas y así ya no se sintiera tan oscuro, pudiendo dormir los dos más tranquilos. Al día siguiente, los hermanos notaron que las luciérnagas habían muerto, por eso Setsuko hizo una tumba para ellas, comentando que era como la de su madre. Ella dijo eso porque su tía se lo había comentado, a lo que el muchacho solo se pone a llorar porque la niña lo sabía hace tiempo, reconociendo que su hermanita era muy fuerte. Él le promete que la llevaría a un cementerio para ver a su madre, pero en realidad ella estaba en esa cajita. El tiempo pasa y los hermanos siguen en esa cueva, pero un día cuando no estaban, llegan unos niños, los cuales notaron que habían un montón de ranas secas, caracoles echados a perder y granos de soya pasados. Y para complicar más las cosas, el señor que les vendía la comida les dice que ya no lo hará porque sus reservas se estaban acabando y sin más que hacer los hermanos regresan a casa, pero en el camino un avión los ataca. Lo único bueno de eso es que encuentran un cultivo de tomates y del hambre que tenían comenzaron a comer. Los hermanos roban unos tomates, algo que este sujeto se da cuenta. Con el tiempo los niños aprendieron a pescar. En eso Seita notó que su hermanita tenía piojos y su sarpullido era más grande. Setsuko le dice que algo andaba mal con su pancita porque la diarrea que tenía no paraba. En la noche Seita fue por una caña, pero el dueño lo atrapó. Él explica que su hermanita está enferma y que necesitaba un poco de azúcar para comer, pero eso al tipo no le importa y le pega. Cuando llegan a la cueva, el sujeto se da cuenta que tienen más cosas y lo amenaza con llevarlo a la policía, algo que pone muy triste a su hermana. El oficial cuando ve a nuestro prota le dice al tipo que se vaya, pero el güey no quería, así que el oficial le dice que le hiciera caso o tendría problemas porque le pegó al chico, así que sin más se fue. Minutos más tarde, Seita fue liberado y cuando llegó a la cueva de inmediato fue abrazado por su hermanita. Después de eso los niños ya no tenían cómo sobrevivir, por eso cuando Seita veía que bombardeaban se metía a las casas para robar todo lo que podía. Eso era algo muy riesgoso, pero él hacía lo que fuera para mantener a su hermanita. Un día al regresar la pequeña estaba muy débil, por lo que Seita la ayudaba a comer. Así se la pasaron varios días. Seita aprovechaba los bombarderos para robar y cambiar las cosas por comida. Al regresar a casa el niño siempre estaba muy feliz por lo que robaba, pero un día las personas le dejaron de comprar argumentando que eran baratijas, así que Seita regresó a casa y cuando llegó notó que Setsuko se había desmayado porque estaba muy débil. Él la lleva al doctor y ahí el médico le dice que estaba débil porque estaba desnutrida. El chico le pregunta que si le puede dar medicina, pero el tipo le responde que no necesitaba medicina, sino más bien comer, pero Seita le dice que no tenía nada para darle, así que al ver que un sujeto cortaba hielo, le pide un poco para su hermanita. Seita le dice a su hermanita que iría al banco y retiraría todos sus fondos, pero ella no quería que la dejara sola. El niño le comenta que era necesario y que después de eso nunca más la dejaría sola. Cuando está en el banco, Seita se entera que habían perdido la guerra y que todos los barcos fueron destruidos, incluido el de su padre, así que oficialmente son huérfanos. Al regresar con su hermana, Seita se da cuenta que había estado comiendo botones, creyendo que eran dulces, y ella le hizo unas bolas de arroz para él, pero solo eran de tierra. La pequeña estaba muy débil, así que con lágrimas en los ojos Seita le da un poco de sandía. Setsuko le dijo que estaba deliciosa y le agradecía mucho. Seita le dice que prepararía arroz y huevo y que volvería enseguida. Sin embargo, la pequeña nunca volvería a despertar. El chico pasó los siguientes 6 días junto al cuerpo de su hermanita y los días reflejaban el sentir de nuestro prota. Pero antes de que todo eso pasara, cuando Seita no estaba, la pequeña Setsuko se dedicaba a jugar, limpiar, imaginaba que era un soldado, preparaba la leña y cosía. Lo malo es que también comía bolas de lodo del pantano y eso era así porque la pequeña tenía mucha hambre. Ella prefería comer lodo antes que quejarse.
Seita consiguió un contenedor donde guardó a su hermanita y con unos fósforos le dijo adiós y los restos los guardó en la lata de dulces. Después de eso volvemos al principio de la película. Es 21 de septiembre de 1945. Ese día fue la noche en que Seita murió. Él se encontraba en la estación del tren y el chico falleció de inanición. Y toda la historia que vimos solo son los recuerdos de Seita, que al fallecer salen todas las luciérnagas y ahí estaba su hermanita Setsuko esperándolo como siempre. Y así, después de todo lo que vivieron, lograron reunirse otra vez al final de la película. Fin. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Nos vemos hasta el próximo resumen. Chao.